Gracias por dar clic en este video, ahora solo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. Capítulo 6. Recuperamos los bienes de la gran hacienda de don Sebastián y recorrimos otras haciendas en la región de Puebla para recuperar tantos bienes como fuera posible. Los granos realmente se pudren de tantos que hay. Nos tomó 5 días regresar a Ciudad de México porque no había suficientes caballos y los soldados tuvieron que arrastrar los carros a mano. Los carros se rompían o dañaban constantemente, fue un desastre total. Tuvimos que cortar árboles en el lugar para reparar o fabricar nuevos carros. Pero al menos no hubo idiotas que intentaran asaltarnos, supongo que debería agradecer por eso. Finalmente llegamos a Ciudad de México después de todas las penurias. A las afueras de la ciudad ya había cientos de carros que habían llegado. Estos bienes fueron traídos de las haciendas confiscadas en todo México. También están construyendo nuevos almacenes. Sí, parece que necesitaremos mucho espacio, ya que no podemos vender los bienes para convertirlos en moneda. Antes de la independencia, México, Nueva España, usaba naturalmente la moneda española, el real, también llamado rial o riyal, y el dólar español de 8 reales. Después, México emitiría su propio peso basado en el sistema decimal, pero justo después de la Guerra de Independencia, en este periodo de transición, la moneda no circulaba bien y, naturalmente, la economía era un desastre. El coronel Fernando, tal como había dicho antes, despojó a los soldados de sus uniformes, incluso de sus botas, y mostró una meticulosidad impresionante al inspeccionar personalmente a los oficiales. Después de descargar los bienes en los almacenes temporales, fui a informar a mi padre. El coronel Fernando le informó a Agustín I sobre el conflicto con el general Javier en el almacén de Sebastián. ¿Qué? ¿Hubo alguien que intentó desviar los bienes? Sí, Su Majestad. Agustín I frunció el ceño. Entiendo que si enviaron un mensajero justo después de mi discurso, eso explicaría la rapidez, pero la cuestión es quién envió esa información. Coronel Fernando, asegúrese de investigarlo a fondo. Sí, Su Majestad. Me aseguraré de investigar de dónde vino esa información. Agustín I me miró y dijo. Te dije que te escondieras cuando empezara la batalla, pero, ¿mataste al comandante enemigo disparando un cañón? No fui yo quien disparó. El teniente Manuel apuntó cuidadosamente y yo solo observé. Según el informe, el teniente Manuel iba a disparar hacia los soldados enemigos, pero tú sugeriste que, como estaban lo suficientemente cerca, debían apuntar al comandante enemigo. ¿Es cierto? Sí, Su Majestad. Entonces tú también tienes mérito. Si la batalla hubiera continuado, habría durado mucho más y habríamos tenido muchas más bajas. ¿No es así, coronel Fernando? Sí, es cierto, Su Majestad. Si no hubiera sido por la decisión de Su Alteza, las bajas del enemigo habrían sido devastadoras, y nuestras propias pérdidas habrían sido tan graves que apenas habríamos tenido suficientes hombres para recuperar los bienes. Exacto. Entonces, también debe ser recompensado junto al teniente Manuel. Coronel Fernando, habrá condecoraciones y recompensas para los oficiales que dirigieron esta operación. Asegúrate de que lo sepan. Sí, Su Majestad. Gracias. El coronel Fernando terminó su informe y salió. Le pregunté a Agustín I cómo planeaba usar los fondos que había asegurado. Estaba preocupado de que fuera a destinar todo al ejército o a pagar la deuda externa de una sola vez. Padre. ¿Cómo planeas usar los fondos que aseguraste esta vez? Por ahora, estoy pagando los sueldos atrasados a los funcionarios y soldados. Al principio, quería esperar a que todos los bienes llegaran y los registros se organizaran, para poder pagar todo de una vez, pero ahora no tenemos suficiente espacio en los almacenes. Así que les estoy pagando los sueldos mientras los funcionarios se encargan de los registros y los soldados gestionan los bienes en los almacenes. No te preocupes, los he dejado en manos de personas leales.
Parece que lo está haciendo bien. Cuando se paguen todos los sueldos atrasados y se organicen los bienes, ¿en qué piensas gastar el dinero restante? Agustín I me revolvió el cabello. Ya no me miraba como al hijo irresponsable de antes, sino como a un primogénito en quien podía confiar. ¿Por qué? ¿Tienes alguna sugerencia? Yo pensaba seguir empleando a los funcionarios para normalizar la administración y gestionar los bienes recuperados. ¿Qué opinas? Parece que he subestimado a Agustín I. Me parece una buena idea. Pero creo que deberíamos ser cautelosos con el uso de la plata y comenzar a explotar de nuevo las minas de plata para acuñar moneda. He oído que la falta de dinero en circulación está impidiendo que la economía funcione adecuadamente. Si queda dinero, podríamos comprar minas de plata. Moneda. Pensaba hacerlo más tarde, pero ahora que lo mencionas, como ya tenemos los fondos, podríamos ponerlo en marcha de inmediato. México, incluso antes de la independencia, era una sociedad donde se usaba la moneda con mucha frecuencia. Si tenían el dinero para acuñar, no sería un gran problema introducirla. En reconocimiento a los méritos obtenidos en esta operación, se otorga la Orden del Águila al coronel Fernando Cortés Mendoza, y se le asciende un grado. Agustín I entregó medallas, ascensos y pequeñas sumas de dinero como recompensa a quienes participaron en esta operación. Dado que esta operación fue dirigida por oficiales leales a Agustín I, los destinatarios de estas recompensas fueron los oficiales realistas. Está fortaleciendo su control sobre el ejército de manera natural. Los ascensos masivos de los oficiales realistas resultaron en que los oficiales republicanos, ya de por sí marginados dentro del ejército, se vieran aún más desplazados. Aquellos que no tenían una fuerte convicción republicana estaban intentando acercarse a los realistas para cambiar de bando, mientras que algunos que sí mantenían su postura republicana decidieron renunciar cuando vieron que sus subordinados más jóvenes obtenían el mismo rango o incluso lo superaban. Con los sueldos atrasados pagados, más las bonificaciones, el apoyo de los soldados es extremadamente alto, así que se puede decir que al menos el ejército central está completamente bajo control. Hubo algunos que fueron ascendidos 2 grados, como el ahora mayor Manuel, quienes destacaron en los combates durante la operación. Los enemigos fueron diversos, desde comandantes de las fuerzas locales, hasta bandidos que azotaban México en este periodo, e incluso grandes terratenientes que movilizaban a sus trabajadores para defenderse. Aunque el ejército central ganó todas las batallas, no lograron recuperar todos los bienes. En muchas haciendas alejadas de Ciudad de México, los propietarios lograron huir rápidamente con sus pertenencias y al llegar solo encontraron almacenes vacíos. Los soldados no podían ir a caballo, mientras que los mensajeros que filtraban la información viajaban solos a caballo, lo que generaba una diferencia de velocidad significativa. Aquellos que podían enviar mensajeros de inmediato tras escuchar los discursos eran, probablemente, los que ya estaban bien acomodados. Malditos ladrones. Estaba rechinando los dientes pensando en los bienes que habían sido robados cuando llegó mi turno. Se otorga la Orden del Águila y una recompensa a Agustín Jerónimo de Iturbide. Yo también estaba entre los que recibían esta condecoración, bajo el pretexto de haber jugado un papel importante en la mayor de las batallas durante esta operación. Agustín I, al no ser un militar, no podía ascenderme, por lo que me otorgó una generosa suma de dinero como recompensa. Aún así, se preocupa por mí por ser su primogénito. La ceremonia de condecoración, celebrada con gran pompa en el Zócalo, fue vista como una señal positiva de que la confiscación de los bienes de los peninsulares había concluido con éxito y que el gobierno estaba actuando. Los ciudadanos disfrutaron del evento. Los diputados republicanos del Congreso se opusieron a la entrega de condecoraciones y recompensas, pero su opinión fue ignorada gracias al apoyo del ejército, que ya había recibido sus sueldos atrasados, y de los diputados conservadores dentro del Congreso. Su Alteza, gracias a usted he recibido una recompensa inmerecida. Se lo agradezco. Después de la ceremonia, el mayor Manuel se acercó para darme las gracias. No es nada,
mayor. Gracias a su precisión al disparar, yo también recibí una gran recompensa, así que debería ser yo quien le agradezca. No, todo fue gracias a que Su Alteza ordenó apuntar al comandante enemigo. Ja ja ja. Esto es un perfecto 3-1. En México, había otro conflicto tan importante como la rivalidad entre realistas, conservadores y republicanos. Se trataba del conflicto entre los federalistas, que querían la descentralización, y los centralistas, que abogaban por un poder centralizado. Aunque había algunos centralistas entre los republicanos, eran minoría, la mayoría de los republicanos eran federalistas. Aunque estos estaban influenciados por las ideas liberales y republicanas que surgieron en Francia, no eran de clase baja. De hecho, muchos de ellos eran poderosos líderes locales que representaban los intereses regionales, y era común que estuvieran estrechamente relacionados con los líderes militares locales. Un matrimonio como el de mi madre, hija de una familia de terratenientes, con Agustín I, que en su juventud era un joven oficial militar, era algo muy común en esta época. Uno de los oficiales locales bajo el mando del general Javier, quien estaba saqueando la hacienda de don Sebastián, se quebró bajo la oferta de indulgencia a cambio de información durante la investigación y reveló al informante. Un diputado republicano envió a un hombre a su yerno tan pronto como terminó el discurso y le proporcionó una lista de los terratenientes exiliados, instándoles a ocultar sus bienes lo más rápido posible. Fue una revelación impactante. No era lo mismo simplemente proporcionar información que ordenar directamente el desvío de los bienes. Aunque el Congreso se había reunido una hora después del discurso, ya que se tardó en reunir a los 201 diputados, fue justo en esa hora que se utilizó para actuar. Agustín I estaba dispuesto a castigar severamente de inmediato, pero yo vi una oportunidad en la situación. Me acerqué al diputado señalado y le ofrecí un trato: si revelaba los nombres de otros diputados que hubieran hecho lo mismo, evitaría la cárcel. Situaciones similares ocurrieron varias veces, y se descubrió que 29 de los 201 diputados habían estado involucrados en este tipo de actividades. No solo fueron despojados de sus cargos, sino que se les impusieron enormes multas, casi equivalentes a todo su patrimonio, bajo el pretexto de recuperar los bienes robados. A excepción de unos pocos que lograron acuerdos judiciales, la mayoría enfrentaba prisión. Como no hay leyes claras, esto es lo que se puede hacer. También hay 9 diputados conservadores. Probablemente haya más, pero no hay forma de atraparlos. Los que fueron atrapados eran aquellos que habían conspirado entre ellos, mientras que aquellos que actuaron por su cuenta no fueron delatados por otros diputados, por lo que no había forma de que fueran expuestos. El número de haciendas en México cuyos almacenes estaban vacíos no era de solo 29 casos. Probablemente hubo muchos más que lograron ocultarlo con éxito. No hay remedio. Aún así, este incidente acelerará la emisión de la moneda. Así es. La emisión de nuevas monedas de plata estaba avanzando sin problemas. Dado que en la época colonial ya había técnicos e instalaciones para acuñar monedas de plata en México, no llevó mucho tiempo. Con la plata confiscada de las propiedades, el mineral de las minas y la plata extraída, se estaban acuñando monedas con el rostro de Agustín I. Normalmente, este tipo de nueva moneda carece de confianza, pero el gobierno contaba con una gran cantidad de bienes que podían intercambiarse por plata, lo que hacía que, desde el principio, se usara sin problemas. El problema era que no había suficiente plata, pero ahora, con las propiedades confiscadas de los grandes terratenientes involucrados en delitos, el presupuesto del gobierno aumentaría, lo que permitiría comprar más minas de plata. Y bien, es hora de sacar el tema principal. Padre, me gustaría hablar sobre la petición que mencioné antes. Claro. Dije que cumpliría tu petición si la confiscación de los bienes se llevaba a cabo con éxito. ¿Qué es lo que quieres? Me gustaría colonizar los territorios del noroeste. En ese momento, la mayor parte de la población de México vivía en el altiplano mexicano.
Territorios como Texas y California eran reconocidos nominalmente como parte de México, heredera de la Nueva España, pero no habían sido colonizados adecuadamente. No puedo decir que quiero ir a buscar oro en California, así que tendré que ser discreto. ¿El territorio del noroeste? ¿Te refieres a Alta California? Sí. Es una gran parte de nuestro imperio mexicano, y se dice que el clima es excelente para vivir. Sin embargo, no ha sido debidamente colonizado, así que me gustaría hacerlo. No digas tonterías. ¿Sabes lo lejos que está esa tierra? Solo llegar allí te llevaría de 4 a 6 meses. Como príncipe heredero, sería mejor que emplearas ese tiempo en algo más útil. Eres inteligente, ¿por qué no dedicas ese tiempo a estudiar? Te enviaré a cualquier escuela que desees. Yo tampoco quiero ir. No es que quiera ir por la romántica idea de la fiebre del oro. Para una ilusión como esa, California está demasiado lejos. La distancia en línea recta entre Ciudad de México y Sacramento, uno de los centros de la fiebre del oro, es de unos 3.000 km. Incluso caminando 40 kilómetros al día, tomaría 75 días, pero como no puedes ir en línea recta, tendrías que hacer desvíos, detenerte para abastecerte y descansar, lo que extendería el viaje a 5 meses. Aún así, había una razón para ir. No hay muchas opciones disponibles. Con mis habilidades de ingeniero civil, no puedo pedir que se lleven a cabo proyectos de infraestructura cuando ni siquiera existen leyes relacionadas en el México actual. Tampoco puedo intentar convencer a mi padre de reformar el país o iniciar la industrialización. Los conservadores que apoyan a Agustín I se opondrían rotundamente. La industrialización requiere una gran cantidad de mano de obra, lo que inevitablemente llevaría a la urbanización. El éxodo de campesinos es el detonante tradicional para los terratenientes. Los republicanos todavía están activos, y sería una locura alejar también a los conservadores. ¿Voy a quedarme sentado estudiando hasta que sea adulto mientras los malditos yanquis colonizan el oeste a toda velocidad? Sería un suicidio. Tenía que hacer algo con ese tiempo, incluso si significaba perder tiempo viajando por esas tierras lejanas. Ajusté mi lógica para convencer a mi padre. Si podemos asegurar nuestra soberanía sobre California, será muy valioso. Los estadounidenses han estado expandiéndose constantemente hacia el oeste desde la compra de Luisiana. Si dejamos esas tierras desocupadas, se instalarán y reclamarán que les pertenecen. Entonces, el gobierno estadounidense utilizará ese pretexto para presionarnos. He escuchado que los estadounidenses ya están comenzando a entrar en Texas. Si no hacemos nada, habrá problemas. En ese caso, el gobierno debería llevar a cabo la colonización, no tú. Yo también quisiera que fuera así. ¿Qué no daría por no tener que ir tan lejos y simplemente enviar a alguien a extraer el oro y traérmelo? ¿Tú crees que eso funcionará? Nadie cree que haya tanto oro allí. Y aunque lo hicieran, ¿realmente lo sacarían y me lo entregarían? Yo no lo haría si fuera empleado. Si propones colonizarlo como política nacional, los diputados se opondrán. A los conservadores tampoco les gustará. Aunque puedas forzarlo, con el tiempo y esfuerzo que tomaría, sería mejor que los usaras para normalizar el país y redactar la Constitución. Como estoy usando mi propio dinero y tiempo, los diputados no tendrán razones para oponerse. Jamás imaginé que esta sería tu petición. Pero prometí cumplirla, así que lo haré. Sin embargo, no te separes de la escolta que te asignaré. Agustín I parecía indeciso, pero yo ya estaba imaginando un futuro dorado y brillante. Capítulo 7. Vaya, me han dado bastante. Así es el tamaño de la fortuna de una familia de grandes terratenientes. Mi padre me dio 5,000 pesos como recompensa junto con la medalla. Mi padre también me dio 5,000 pesos al aceptar mi petición, aunque parecía hacerlo a regañadientes. Cuando le mencioné a mi madre que me iba a colonizar California, ella me dio otros 7,000 pesos.
De repente, tenía una fortuna de 17,000 pesos. Sumando los 1,000 pesos que había ahorrado yo mismo, tenía un total de 18,000 pesos. Teniendo en cuenta que el salario promedio de un trabajador en esta época era de 1 peso al día, ganando entre 20 y 25 pesos al mes, era una suma impresionante. Tener el equivalente a 40 meses de salario de un trabajador escondidos en mi habitación es un milagro que nadie lo haya robado. En el siglo XIX, no importaba tanto el país que emitía la moneda de plata o de oro, sino el peso y la cantidad de metal que contenía. El peso mexicano tenía el mismo contenido de plata que el dólar español, y su valor era de 0,2 libras en términos de la moneda británica de la época. Dado que un libra de esa época valdría hoy en día entre 50 y 60 libras en 2022, un peso equivaldría aproximadamente a 13 dólares actuales. Asterisco en términos modernos, son 234,000 dólares. Aproximadamente 320 millones de wons. Me senté a calcular. ¿La tierra? No debo preocuparme por el precio de la tierra. En esta época hay muchas tierras no colonizadas, y si llevo colonos, probablemente me la darán gratis. Claro, no hay leyes al respecto y los diputados se opondrán a subsidios, pero si lo planteo como una compra, los funcionarios, que son favorables a mi padre, casi me la regalarán. Tengo que asegurarme de ocupar las principales áreas auríferas. Calculé el costo de los suministros para establecer la colonia, los equipos de minería, el suministro continuo de alimentos, los caballos, los carros y los salarios para los mineros. Aunque ajustado, era factible. Si apretamos los recursos, la primera fase de la colonización será posible. Primero intentaremos la extracción superficial y de oro aluvial, y luego, si los resultados son buenos, invertiremos más en la minería subterránea. Mi padre asignó a Manuel, el mayor con quien había tenido relación previamente, como jefe de mi escolta. Él estaría a cargo de 2 compañías, cada una con un capitán y 25 soldados, lo que me daba un total de 3 oficiales y 50 soldados como escolta. Con su ayuda, comencé a reclutar familias para ir a colonizar California. Al ofrecerles tierra, herramientas agrícolas, comida para el viaje y fondos para sobrevivir los primeros meses, las solicitudes llovieron. ¿Leí mal? ¿Podrías leerlo de nuevo? ¿Esos términos son realmente ciertos? El príncipe heredero dirigirá la expedición él mismo. ¿Cómo va a ser mentira? En aquella época, era común que se llevara a los colonos casi a la fuerza, así que los términos parecían demasiado buenos para ser ciertos. Solo 2 días después de comenzar el reclutamiento, ya había más de 100 familias inscritas. Aunque el viaje duraba entre 4 y 6 meses, no aceptábamos familias con mujeres embarazadas o niños pequeños. Sin embargo, si tenían caballos y carros, se hacían excepciones. Aparte de eso, solo aceptábamos familias saludables con hijos mayores de edad. Y me gustaría aceptar a más, pero no tengo suficiente dinero. Aunque el propósito principal era la colonización, el verdadero objetivo era la minería de oro, así que además de las herramientas agrícolas, también tenía que comprar equipos de minería. También necesitaba preparar maquinaria para extraer y refinar el oro en el lugar. Llevar grandes cantidades de tierra y piedras en carros sería ineficiente. Además, entre caballos, carros, alimentos y los salarios de los mineros, llevar más de 100 familias era inviable. Todavía no me quedo tranquila. ¿De verdad tienes que ir tú mismo? Mi madre me agarró de la mano, visiblemente preocupada. Intenté tranquilizarla. No se preocupe, madre. Volveré en un año. Además, tengo una escolta, no ocurrirá nada. Mi madre no podía evitar estar preocupada. Después de más de 10 años de guerra de independencia, México estaba devastado económicamente y plagado de bandidos. Y además, yo era su primogénito. Solo tenía 4 hermanas menores y un hermano más joven. Siguió aferrada a mi mano, sin dejar de mostrar su inquietud. Madre, regresaré sano y salvo.
No se preocupe demasiado. Déjalo ir ya. No me hace gracia que el príncipe heredero del imperio quiera irse hasta California, pero es algo que beneficiará al imperio, y es un adulto. Déjalo hacer lo que quiera. Agustín I me dio unas palmaditas en el hombro mientras me daba sus recomendaciones. No olvides que eres el príncipe heredero de este imperio mexicano. Debes priorizar tu seguridad. ¿Entiendes? Sí, padre. Mi padre también le habló al mayor Manuel, quien estaba visiblemente tenso a un lado. Te lo encargo, mayor Manuel. Sí, su majestad. Daré mi vida para protegerlo. Agustín I me miró y dijo. Los diputados están encantados de que te vayas a colonizar California. Supongo que eso demuestra la impresión que causaste en el Congreso. Están ansiosos por acelerar la redacción de la Constitución, algo que han estado postergando. Tomaré eso como un cumplido. Confiaré en ti para todo lo que ocurra en Ciudad de México. Así es. Habrá que hacer algunos compromisos, pero parece que podremos llenar la mayoría de los 29 escaños vacantes con personas leales. No te preocupes, yo me encargaré de todo, solo cuida de ti mismo. Sí, padre. Ahora partiré. Ya había comprado la tierra y los suministros para la colonización, y todo estaba cargado en los carros. Me esperaban las 100 familias que se habían inscrito para la colonización, junto con los 50 soldados y guías, lo que sumaba un total de 500 personas. Abrazando a mi madre, dije. Me voy. Cuídate mucho. Monté mi caballo al frente, junto al mayor Manuel y los guías, y comenzamos nuestra marcha. Debo tener éxito, pase lo que pase. Mientras partíamos, ese pensamiento ocupaba mi mente. Había invertido todo mi dinero en esta expedición. El viaje de ida y vuelta tomará unos 10 meses. Establecer la colonia, encontrar las minas de oro y comenzar a extraerlo tomará al menos 6 meses más. Tengo que asumir que pasaré más de 1 año y medio en esto. Ya habían pasado 3 meses desde que me encontré en este nuevo cuerpo. Esos 3 meses los había dedicado a ganar confianza, y si fallaba ahora, perdería casi 2 años. Si perdía 2 años, no tendría el poder necesario para evitar las calamidades que pronto golpearían a México. Asterisco, por ejemplo, la rebelión de Texas, su independencia y posterior anexión a Estados Unidos. Para ahora, el llamado padre de Texas, Stephen Austin, ya debería haber llegado a Texas. El padre de Stephen, Moses Austin, había firmado un contrato con España antes de la independencia de México, por el cual traería a 300 colonos a cambio de un subsidio de tierras. Aunque Moses no pudo completar el contrato antes de morir, su hijo Stephen Austin continuó con la colonización de Texas. Stephen Austin visitó personalmente Ciudad de México el 3 de enero de 1823 para renegociar el contrato con el nuevo gobierno mexicano. En la historia original, Agustín I le dio su aprobación sin problemas, pero esta vez, cambiaré algunas condiciones antes de aprobarlo. El contrato original fue demasiado generoso. No importa cuán deshabitada esté la tierra, fue una exageración. En la historia original, se otorgaron 4.605 acres de tierra a cada jefe de familia que se asentara, divididos en 4.428 acres para pastoreo y 177 para cultivo. Stephen Austin recibió 67.000 acres de tierra por cada 200 familias que trajo. Como resultado, en solo 7 años, en 1830, 20.000 estadounidenses se habían establecido en Texas, comenzando con solo 300 colonos. Esa impresionante tasa de crecimiento y la calidad de la tierra para la agricultura atrajeron la codicia de Estados Unidos. En 1827, el presidente estadounidense John Adams ofreció a México $1 millón por Texas, pero fue rechazado. En 1829, el presidente Andrew Jackson aumentó la oferta a 5 millones, pero México también la rechazó. Sin embargo, la negativa de México no tuvo ningún efecto. Al final,
los estadounidenses en Texas se rebelaron por su cuenta, declararon la independencia y fundaron la República de Texas, para luego anexarse a Estados Unidos. Fue un golpe devastador para México, pero no había nada que hacer, ya que el país carecía de poder. Aunque Estados Unidos aún era joven, para el recién nacido México era como un gigante. México no tenía la fuerza para sofocar la rebelión de Texas, y mucho menos enfrentarse a Estados Unidos. Esta vez, no lo permitiré. Ya le había dicho a mi padre que aprobara la propuesta de Stephen Austin, pero con condiciones modificadas. Está bien que aceptemos inmigrantes y que les demos tierras, pero hay que controlarlo cuidadosamente. Y no podemos darles tanto. Reducí a la mitad la cantidad de tierra otorgada y las recompensas para Stephen Austin. Y propuse que los colonos estadounidenses debían ser igualados en número por colonos mexicanos que se asentaran en Texas bajo la supervisión de funcionarios mexicanos. Estas condiciones estaban destinadas a controlar estrictamente a los colonos, debilitar su identidad como estadounidenses y asimilarlos en la cultura mexicana, mientras que se les daba la menor cantidad de tierra posible. Eran condiciones mucho más duras que las del contrato anterior, pero no importaba. Si no les gusta, no tienen que aceptarlo. Era mejor que perder Texas. Marzo de 1823. Mientras la expedición de colonización de California, dirigida por el príncipe heredero Jerónimo Iturbide, avanzaba a través de varias ciudades hacia su destino final, Sacramento. En el Imperio Mexicano se intensificaba el debate sobre la redacción de la Constitución. Los 29 escaños vacantes, resultado de las destituciones por corrupción, se habían repartido mediante compromisos políticos, 20 para los conservadores y 9 para los republicanos. A diferencia del pasado, cuando los republicanos podían frenar el avance del gobierno, ahora que la administración de México estaba acelerando su normalización y el poder del emperador estaba en aumento, los republicanos ya no podían resistir con la misma estrategia. Intentaban redactar la Constitución lo más rápido posible antes de perder más poder, pero Agustín I y los diputados conservadores no tenían prisa. 111 escaños republicanos contra 90 conservadores. Todavía estamos muy lejos. Sí, Su Majestad. Los diputados republicanos parecen confiar en que aún tienen algo de apoyo, por eso siguen siendo agresivos. Los republicanos presionaban por una monarquía constitucional similar a la de Gran Bretaña, donde el rey o la reina seguían siendo jefes de Estado y tenían poder de veto sobre las leyes aprobadas por el Parlamento. Pero el gobierno efectivo recaía en el primer ministro y los ministros nombrados por el Parlamento. A Agustín I no le gustaba esa idea. Aunque, como su hijo le había pedido, no iba a presionar de manera extrema y aceptaría un compromiso, todavía tenía algunas cartas bajo la manga. Necesitamos reducir su influencia. ¿Está lista la reorganización? Sí, Su Majestad. Desde que la operación de confiscación fue un éxito, el Congreso no había podido cuestionar el control del ejército por parte del emperador. Más precisamente, lo intentaban, pero no tenían motivos suficientes para restringir el poder militar de Agustín I, quien había sido el comandante en jefe del ejército desde antes de la independencia. Y no había manera de cambiar la opinión pública. Con el apoyo de los oficiales del Ejército Central y de los diputados conservadores, Agustín I podía movilizar a las tropas a su antojo. Y estaba utilizando esa ventaja para elaborar un plan para controlar también los ejércitos regionales. Los comandantes de las fuerzas locales son en su mayoría federalistas que desean la descentralización. La mayoría de ellos apoyan a los republicanos en el Congreso. Agustín I reemplazó a varios de los principales comandantes locales que estaban implicados en la corrupción de los diputados destituidos. La justificación fue que no habían gestionado adecuadamente sus tropas. ¿Es aquí? ¿Estás seguro? Señalé una zona en el mapa con el dedo mientras hablaba. Sí, estoy seguro. Conozco esta región muy bien. El guía estaba convencido. Asterisco es este lugar donde estaba la capital de California, Sacramento, en mi vida anterior.
Entonces, ese debe ser el río Sacramento. Ah. Me sentí conmovido. 5 meses. Habían pasado 5 largos meses viajando casi 10 horas al día. Puede que algunos piensen que montar a caballo no es tan agotador, pero después de un rato, resulta bastante incómodo. Pasábamos de montar a caballo a caminar cuando nos dolían la espalda y los muslos, y luego volvíamos a montar. Pero al final, hemos llegado sanos y salvos. Era una apuesta arriesgada. Teníamos un guía que afirmaba haber estado en California varias veces y una escolta para protegernos, así que pensé que lo lograríamos, pero solo el viaje tomó 5 meses. Teniendo en cuenta los bandidos que abundaban en esta época y los poderosos locales que no reconocían la autoridad del emperador, cualquier cosa podría haber pasado durante ese largo viaje. Pero no hay nada aquí, ¿verdad? Bueno, ahora es cuando empezamos a construirlo todo. Ja, ja. Sí. Comencemos. Me di la vuelta y grité a los colonos, que me miraban con ojos brillantes, preguntando si por fin habíamos llegado. Hemos llegado. Va. Por fin. Sacramento, California, con sus vastas reservas de oro, su clima excepcional y una de las mayores capacidades de producción agrícola del mundo. La colonización de ese lugar finalmente había comenzado. Capítulo 8. Parece que la fusión de departamentos al final me va a ser útil. En la universidad donde estudié había varios departamentos relacionados, como ingeniería civil, ingeniería urbana e ingeniería arquitectónica. Sin embargo, cuando volví del servicio militar, todos esos departamentos habían sido fusionados. En aquel momento todos se quejaban, pero parece que esto tiene su utilidad ahora. Era de noche, mientras los demás dormían, y yo estaba sentado, mirando fijamente una hoja de papel, pensando. Mañana empezaremos a construir la colonia. Los colonos comunes habrían construido sus casas en cualquier lugar que pareciera adecuado, pero para alguien que había estudiado planificación urbana, eso era inaceptable. Pensaba en el futuro y quería construir una ciudad planificada de manera ordenada. He olvidado muchas cosas sobre arquitectura y urbanismo porque me especialicé en ingeniería civil, pero aún tengo algo de experiencia. Cada familia colona recibiría 160 acres de tierra. Podría parecer pequeño comparado con la tierra que recibían los colonos en Texas, pero la mayor parte de esa tierra era para pastoreo, y solo 120 acres eran de tierras agrícolas. Que incluso en la ley de homestead de Estados Unidos solo permitían hasta 160 acres, así que no es una cantidad pequeña. Además, Sacramento forma parte del Valle Central de California, una de las zonas agrícolas más productivas del mundo. Con el río Sacramento y sus afluentes, se podría suministrar agua de riego fácilmente. 160 acres serían suficientes para que los colonos vivieran cómodamente. Puedo ubicar las oficinas del gobierno, la iglesia y la zona comercial en el centro de la ciudad y distribuir las granjas hacia el sur. Sin computadora y con solo unos pocos mapas a mi disposición, no tuve más remedio que dibujar el plan de la ciudad en una hoja de papel. Mientras trazaba el plan urbano en el mapa, mi mente empezaba a imaginar presas, embalses, sistemas de agua y alcantarillado, carreteras y ferrocarriles. Tranquilo, tranquilo. Aún es demasiado pronto. Podemos desarrollarlo gradualmente. Diseñar todo de una vez sería ineficiente, solo una manera de satisfacerme a mí mismo. Pero al menos un ferrocarril podríamos tenerlo en los próximos 10 años, ¿no? Vamos a añadir eso al plan. A la mañana siguiente. Lo primero será construir la iglesia. Empecemos por asegurar la madera. En Occidente, era común construir una iglesia primero cuando se colonizaba una nueva zona. Dado que el catolicismo estaba muy extendido en México, tenía sentido construir la iglesia como un símbolo. Asterisco además, será una buena oportunidad para practicar el diseño de edificios nuevamente. Planeaba utilizar el método de construcción con estructura de madera ligera, conocido como construcción con estructura de globos.
En este método, las vigas de madera verticales continuas se extienden desde los cimientos hasta el techo, sostenidas por vigas horizontales, vigas de piso, vigas de techo, etc., y todo se asegura con clavos o tornillos. El método tradicional de construcción con estructura de madera, el timber frame, producía edificios más sólidos y bonitos, pero requería más tiempo, mano de obra y era más difícil de construir. Ahora lo más importante es construir rápido. La estructura de globos es rápida, fácil y requiere menos madera. Este método de construcción fue diseñado específicamente para los colonos, quienes buscaban una forma más rápida de construir edificios que el método timber frame que solían utilizar. Más tarde se desarrollaría la construcción con plataforma, una versión mejorada de la estructura de globos, pero como implicaba más materiales y era más complicada. La estructura de globos era la mejor opción en esta fase inicial de la colonización. Para que la construcción siguiera mi plan, tenía que comenzar desde la etapa de procesamiento de la madera, así que decidí reunir a todos y mostrarles cómo hacerlo. Eché un vistazo a mi alrededor. Había un montón de madera frente a nosotros y los colonos me miraban expectantes. Es una escena bastante curiosa. Más de 500 personas, incluidos los soldados, mirando cómo el príncipe heredero corta madera. Ahora les mostraré cómo procesar la madera. Por favor, presten atención. Seleccioné un trozo de madera y tracé líneas horizontales y verticales sobre él. Esto aseguraría que, al ensamblar el marco, las piezas se unirían con precisión en ángulo y posición correctos. Luego, tomé una sierra y comencé a cortar la madera siguiendo la línea vertical. ¡Zas, zas! El sonido de la madera cortándose tenía un efecto extrañamente concentrador. Después de terminar el corte, revisé el extremo de la madera. Las superficies rugosas podían causar problemas al unir las piezas más tarde, así que utilicé otra herramienta para suavizar el extremo. Como pueden ver, la precisión es crucial en el procesamiento de la madera. Si no se hace con exactitud, el marco podría ser inestable. Vamos a construir sus casas, así que trabajen con esmero. Los colonos escuchaban con atención. Esta vez, seleccioné un trozo de madera para cortar horizontalmente. Primero lo aseguré, luego lo corté siguiendo la línea horizontal. Este proceso era parte de la creación de las vigas horizontales del marco. Cuando terminé, levanté la pieza cortada para mostrársela a todos. Esta pieza se utilizará para las vigas horizontales. Está cortada con la longitud y el ángulo correctos, por lo que ya estamos listos para empezar a ensamblar el marco. Coloqué las piezas de madera a un lado y me retiré. Ahora los colonos podrían procesar la madera siguiendo mi ejemplo. El método de estructura de globos permite una construcción rápida y eficiente. Sin embargo, también puede ser menos preciso. Por lo tanto, es vital que el procesamiento de la madera sea exacto. Enfaticé la importancia de la precisión. Si el procesamiento de la madera se realizaba correctamente, podríamos construir rápidamente la colonia según lo planeado. Observé a los colonos comenzar a trabajar durante un tiempo, corrigiendo y guiando cada detalle. De los 450 colonos, solo 10 tenían experiencia como carpinteros o sabían cómo manejar la madera. Planeaba enseñarles cómo unir las vigas y los postes utilizando la madera procesada en la primera etapa. La verdad es que, a partir de aquí, también estoy yendo un poco a tientas, pero no hay otra opción. ¿Qué ingeniero civil ha construido un edificio usando la técnica de estructura de globos? Solo vi esta técnica de pasada cuando estudiaba para los exámenes en la universidad. Bien, usaremos la madera ya procesada para construir los pilares y las vigas. Observen atentamente lo que hago. Primero seleccioné un trozo de madera que serviría como pilar vertical. Este debía soportar cargas de compresión, por lo que se requería una madera particularmente rígida. Elegí una de alta resistencia. El pilar soporta la carga vertical del edificio. Por lo tanto, la madera seleccionada debe tener suficiente resistencia y rigidez.
Esto afecta directamente la seguridad del edificio. Una vez levantado el pilar, verifiqué su verticalidad. Aunque medir la horizontalidad es una técnica común entre los carpinteros, la precisión en la verticalidad es crucial para la estabilidad estructural. Puse especial atención en este proceso. Comprobar la verticalidad es muy importante. Incluso una pequeña inclinación puede causar problemas graves más adelante. Ahora era el momento de hacer la viga. Las vigas soportan las cargas horizontales entre los pilares, por lo que necesitan resistir tanto la tensión como la flexión. Elegí una madera adecuada, la medí y luego la corté. Las vigas deben ser resistentes a la carga. Por lo tanto, debemos tener en cuenta su rigidez, resistencia y ligereza. Con la madera lista, solo quedaba unir los componentes. Utilicé clavos y tomillos de metal para fijar las vigas a los pilares. Los clavos y tomillos que usamos aquí determinan la seguridad de la estructura. Asegúrense de instalarlos correctamente. Los carpinteros asintieron con la cabeza. Aunque la estabilidad es menor que con el método de timber frame, sin duda podremos construir estructuras de madera mucho más rápido. Su Alteza, ¿dónde aprendió esta técnica? Buscando métodos para construir edificios rápida y eficientemente con recursos limitados, encontré esta técnica en libros estadounidenses. Mientras enseñaba la técnica a los 10 carpinteros, el resto de los colonos se encargaba de reunir y procesar la madera. De los 50 soldados, bajo las órdenes del mayor Manuel, 25 estaban encargados de la seguridad y los otros 25 ayudaban con las tareas. Para mejorar la eficiencia, designé a un hombre llamado Andrés Ortega como jefe de los carpinteros. Llevaba 20 años trabajando como carpintero, y era un mestizo de unos 30 o 40 años. Andrés, selecciona hoy a unas 20 personas con buena destreza manual y enséñales lo que les mostré ayer. Sí, Su Alteza. Esta iglesia será reconstruida más adelante de todos modos, así que será un buen ensayo. Aunque la construcción general y la ingeniería civil tienen sus diferencias, también tienen muchas similitudes. Solo debo recordar lo que aprendí en la universidad. La iglesia que construiríamos esta vez, al ser el primer edificio, debía ser pequeña. Además, debido a las características de una iglesia, más adelante se utilizarían materiales como el vidrio y otros propios de las construcciones religiosas, por lo que cuando la colonia creciera, la iglesia tendría que ser reconstruida. Me quité un peso de encima y diseñé la iglesia más bonita que pude dentro de mis capacidades. Después de desperdiciar docenas de hojas de papel durante 3 días, finalmente logré un diseño satisfactorio. Andrés, aquí tienes los planos de la iglesia. También he preparado la lista de madera necesaria, así que por favor, sigue estas instrucciones al procesar la madera. Sí, Su Alteza. Consulté con los carpinteros experimentados para concretar el método de trabajo y comenzamos desde los cimientos. Mientras luchaba con la construcción del primer edificio, los demás continuaban reuniendo y procesando la madera según mis instrucciones. Una vez que terminemos con los cimientos, ensamblaremos el armazón, luego procederemos con el techo y las paredes exteriores. Después de eso, haremos los acabados interiores y finalmente realizaremos la inspección final. No hay necesidad de apresurarse, solo debemos seguir los pasos correctamente. Me involucré en cada parte del proceso de construcción de la colonia, supervisando y participando activamente desde el inicio hasta el final. Es sorprendente. Es la primera construcción y todos están trabajando de manera organizada bajo el mando de Su Alteza. Francamente, esperaba que tuviéramos algunos errores y retrasos importantes, pero parece que he aprendido algo nuevo. El mayor Manuel parecía impresionado por mi capacidad para asignar tareas a todos los colonos y hacer que todo el proceso fluyera sin problemas. Habiendo estado a mi lado como mi guardia todo el tiempo, debió parecerle aún más sorprendente. Con todos los años de experiencia en sitios de ingeniería civil, esto es lo mínimo que puedo hacer.
Aunque he asignado trabajo incluso a los adolescentes, en este contexto, aunque les dijera que descansaran, se sentirían mal por no ayudar, así que no puedo hacer mucho al respecto. Pensé en cómo lo haría mi padre cuando dirigía a sus soldados, y naturalmente las cosas empezaron a salir bien. Ya veo. Una excusa más, improvisada. Mayor Manuel, ahora que la construcción de la colonia avanza de manera estable, quiero explorar mejor los alrededores. Hemos tenido algunos problemas en el camino debido a la inexactitud de los mapas, así que quiero asegurarme de que al menos esta zona esté bien cartografiada. El mayor y la primera compañía deben quedarse a proteger la colonia, y me llevaré a los soldados de la segunda compañía conmigo. Su Alteza, como responsable de su seguridad, creo que sería mejor que lo acompañara. En esta zona, lo único peligroso son los animales salvajes. Me ausentaré un rato, así que prefiero que el mayor se quede aquí para vigilar. De acuerdo, Su Alteza. Tenga cuidado en su expedición. Era hora de cumplir con mi verdadero objetivo. Capítulo 10. Es conmovedor. Es el primer edificio. No es grande, pero es una iglesia bonita. He arreglado también el interior, entremos. Entré en la iglesia con el joven sacerdote, el padre Raúl, que había traído con la expedición. La iglesia, de 2 pisos, estaba compuesta por un espacio para el culto, un área comunitaria y un lugar para que el sacerdote viviera. Su Alteza, gracias por construir esta hermosa iglesia. Gracias a su generosidad, la gente que ha venido a esta tierra podrá escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias. El padre Raúl, encantado con la iglesia, expresó su agradecimiento. Tendrá mucho trabajo, pero espero que transmita bien la palabra del Señor a los colonos. En ese tiempo, la iglesia también cumplía el papel de centro comunitario, por lo que casi todos los colonos asistirían los fines de semana. La iglesia tenía capacidad para 150 personas, por lo que quizá necesitaría realizar 3 misas cada fin de semana. Quería construir la más grande al principio, pero siendo el primer edificio, hubiera sido demasiado ambicioso. Hice bien en reducir su tamaño. Aún así, nos tomó 10 semanas construirla. El primer edificio tomó tiempo, y como no era muy grande, solo involucramos a 30 personas en su construcción a la vez. Y mientras tanto, los demás, exceptuando los mineros de oro, se han dedicado a recolectar y procesar madera, y los carpinteros han aprendido completamente el método de construcción ligera de madera. Ahora podemos construir varios edificios a la vez. La primera construcción fue casi un espectáculo individual mío. Les expliqué detalladamente el método de construcción con estructura de madera a 30 carpinteros, pero una cosa es escuchar una explicación y otra muy distinta construir algo. No tuve más remedio que hacer demostraciones mientras ellos observaban, aunque el trabajo fue tomando velocidad conforme lo entendían. Maestro carpintero Andrés, ¿estás seguro de que puedes hacerlo? Sí, Su Alteza, estoy seguro. Entre los 30 carpinteros, 10, incluido Andrés, se encargarían de la construcción del ayuntamiento y los alojamientos militares. 5 construirían 2 almacenes, y los demás formarían equipos de 3 para construir 5 casas. Mi papel sería supervisar todas las obras y asegurarme de que todo marchara bien. Además de los 30 carpinteros y los 100 mineros, los otros 320 colonos estarían dedicados por completo a la construcción. Ayuntamiento, alojamientos militares, 2 almacenes y 5 casas, un total de 9 edificios. Son del mismo tamaño que la iglesia, así que nos tomará entre 8 y 10 semanas. La extracción de oro también avanzaba sin problemas. Empezamos con el oro en polvo del río American, y ya estábamos extrayendo oro de la mina superficial de Sutter's Mill en Coloma, el punto de inicio de la fiebre del oro. Pronto comenzaremos a extraer oro en la mina superficial de Angels Camp. Julio Cervantes pensó que ya era hora de actuar. Vaya, brilla intensamente.
La segunda compañía estaba encargada de proteger la colonia y los almacenes, así que Julio podía ver cómo llegaban los lingotes de oro refinados. Ja, 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 le has confiado la tienda de pescado a un gato. Muchas gracias, joven príncipe. Julio se relamió y calculó la cantidad de oro. Cada lingote pesa unas 3 libras, 1.36 kilogramos. En los últimos 6 meses han llegado 13 lingotes al mes, 234 libras, 106.14 kilogramos. Esto es más que suficiente. Aunque repartirlo entre todos resultaría en una cantidad muy pequeña para cada uno, Julio no tenía intención de hacerlo de manera justa. Solo les daré un poco a los soldados. A esos miserables colonos sin armas ni herramientas decentes los usaré como bestias de carga y luego me desharé de ellos. Pronto llegará la nueva remesa de lingotes este mes, y entonces actuaré. Julio ajustó los turnos de guardia según su plan. El momento perfecto sería durante las 2 horas en que los 5 guardias del almacén 1, todos ellos soldados que él había reclutado, estarían de turno. Adiós a este maldito pueblo. Me voy a la ciudad. La colonia había crecido durante los últimos 6 meses, con numerosos edificios construidos y todas las familias ya contaban con una casa. La disposición de los edificios y el diseño de las calles eran ordenados y agradables a la vista, pero seguía siendo una colonia en desarrollo. Apenas había granjas recién empezadas, y ni una sola tienda o taberna adecuada. Para Julio, todo en la colonia ya le parecía insignificante, como si fuera un hombre rico de la ciudad. Mientras Julio soñaba con un futuro brillante y esperaba el día de su golpe, uno de los residentes que había reclutado, Román, estaba inquieto. Aunque había sido seducido por la lengua viperina de Julio y había decidido unirse al plan, no podía evitar sentir dudas. Le preocupaba si el plan tendría éxito, y aun si lo lograban, temía que Julio lo traicionara. Dicen que un criminal siempre reconoce a otro, y en Julio olía fuertemente el aroma de un traidor. Y para evitar eso, necesito más aliados. Julio le había advertido que no le contara a nadie, pero Román pensaba que si tenía cuidado, no habría problema. Para no ser traicionado por Julio y su grupo, necesitaba tener su propio grupo de. Aquella noche, mientras todos descansaban en sus casas, Román fue a visitar a Víctor, un vecino con quien había hecho amistad al recibir terrenos cercanos. Víctor lo recibió cordialmente, aunque no esperaba que la conversación tomara la dirección que Román había previsto. Víctor, un hombre de pocas palabras, era un tipo de persona que Román no comprendía. Tenía una lealtad innata hacia la familia imperial, que apenas había asumido el trono. Robar oro. ¿De qué estás hablando? Eso es un crimen. No nos atraparán. Es un plan infalible. Al escuchar la propuesta, Víctor amenazó con denunciarlo de inmediato. Maldición. ¿Qué es toda esta basura de lealtad? Quizás debería matarlo. Román lo pensó. Era una noche oscura. Gracias a los amplios terrenos que todos habían recibido, las casas de los vecinos estaban muy distantes. Si mataba a Víctor y a su familia, no habría testigos. Podría regresar a casa y fingir que había pasado la noche con su familia, nadie sospecharía de él. La mano que empuñaba el cuchillo escondido empezaba a picarle. Padre. Solo esta vez, cierre los ojos y únase a ellos. ¿Qué? Diego. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres traicionar al príncipe también? De repente, el hijo de Víctor, Diego, salió y comenzó a defender la propuesta de Román. Oh. Diego, ¿eh? Parece que este chico sí entiende. Aunque Víctor alzó la voz de forma airada, Diego le guiñó un ojo a Román, indicando que no hablaba en serio. Padre. Yo también quiero estudiar en la ciudad. Robar un poco de oro no va a causar ningún daño al príncipe. Víctor, viendo que su hijo intervenía de manera inesperada, empezó a pensarlo. ¿De verdad crees eso? ¿Asterisco en serio? No pensaba que Víctor fuera así,
pero parece que es más débil ante su hijo de lo que imaginaba. Perfecto, es hora de aprovechar la situación. Sí, hombre. ¿Vas a hacer que tu hijo se pase la vida arando y picando tierra? Y, como dice tu hijo, robar un poco de oro no va a perjudicar al príncipe. De acuerdo. Me uniré. ¿Ves? Habría sido mejor que lo aceptaras desde el principio. A fin de cuentas, todo será para bien. Convencido de que había logrado persuadir a Víctor, Román regresó a casa, sonriente. Observando cómo Román se alejaba, Diego le dijo a su padre. Ese hombre llevaba un cuchillo escondido. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Debemos denunciarlo inmediatamente. Diego, si no fuera por ti, habría ocurrido una tragedia. Te lo agradezco. Denunciarlo ahora no servirá de mucho, padre. No han cometido el crimen todavía, y esos tipos se excusarán diciendo que es mentira. Además, no sabemos con certeza quiénes son los otros cómplices. Eso es cierto. Creo que lo mejor es actuar como si estuviéramos cooperando con el plan, obtener información y luego pasársela al príncipe. Víctor comenzó a construir confianza, actuando de acuerdo con las palabras de su hijo. Julio se enojó por el aumento inesperado de cómplices por parte de Román, pero como ya era un hecho y Víctor colaboraba activamente, decidió dejarlo pasar. Román mantuvo en secreto que Víctor había amenazado con denunciarlo. No había necesidad de poner en riesgo su posición. Julio, que planeaba un crimen y una traición, Román, que participó pero estaba inquieto, y Víctor, que actuaba como si participara. Todos tenían sus propios planes. Mientras Víctor actuaba activamente como si estuviera participando en el plan criminal de Julio, tan pronto como supo la fecha de ejecución, informó en secreto al príncipe y al coronel. Julio Cervantes. Ese tipo. Por alguna razón, en el primer almacén, donde se supone que hay oro, se han asignado la mayor cantidad de guardias, y la segunda compañía se ofreció para hacerlo. No es el tipo de persona que haría eso. Lo siento, Su Alteza. Está bien, coronel. Primero debemos confirmar si realmente está cometiendo un crimen. Agradezco que Víctor haya dado la información, pero no podemos actuar solo por suposiciones. Movamos soldados discretamente para que se escondan alrededor del almacén. Sí, Su Alteza. En la mañana del día de la operación. Julio Cervantes, 5 soldados y un total de 20 residentes se reunieron en el primer almacén de la colonia de Sacramento. Mientras los 20 residentes robaban el oro, los 5 soldados de guardia estaban vigilando alrededor del almacén. No había nadie alrededor. ¿Quién podría estar paseando a esas horas en esta colonia sin ni una sola taberna? En este momento, no debería venir nadie. Exacto. Ya es casi un hecho que hemos tenido éxito. ¿Has visto cómo brillan las barras de oro? Ya somos ricos. Era una noche de luna débil. La colonia de madrugada iluminaba tenuemente gracias a 2 lámparas de queroseno colgadas en la puerta del almacén. En la oscuridad, tan densa que apenas se veía a 10 metros, los soldados esperaban ansiosos a que regresaran con el oro. Oye, ¿no escuchaste algo? ¿Qué sonido? No escucho nada. Creak. Esta vez sí lo escuché. Voy a verificar. El soldado que vigilaba la puerta del almacén tomó una lámpara de queroseno que colgaba de la pared. ¿Había caminado apenas 10 metros? En la oscuridad, decenas de personas estaban esperando, apuntando con sus armas. SHH. El coronel Manuel se dirigió al soldado de guardia y se puso un dedo en los labios, indicando que guardara silencio. Por favor, solo sálvame la vida. El soldado dejó caer su arma. Julio apuró a los residentes. Rápido, rápido. Ya he contado cuántas barras de oro hay aquí, así que no piensen en escaparse con nada. Julio no confiaba en los residentes. Antes de que entraran,
Había contado una por una las barras de oro y estaba vigilando para que solo movieran la cantidad que les correspondía. Si fuera por mí, me gustaría llevarme todo, pero no puedo cargar solo con las 274 libras, 124.28 kilogramos, que han llegado este mes. El plan era abandonar la colonia por completo, y todos ya tenían bastante equipaje. Debía llevarse la ropa y la comida mínima, así como los objetos más valiosos. Los soldados también necesitaban llevar armas y municiones, así que no había otra opción que movilizar a los residentes. Eso solo hasta justo antes de llegar a Estados Unidos. Primero mataré a ese Román. ¿Cómo se atreve a filtrar el plan de la operación sin mi permiso? Por suerte Víctor es un buen chico y sigue mis órdenes, de lo contrario habría sido un gran problema. Bien, si ya tienes todo listo, partamos rápidamente. Julio salió alegremente por la puerta del almacén. Creak. Asterisco E. Decenas de cañones apuntando en la oscuridad lo recibieron. El príncipe y el coronel Manuel lo miraban fijamente. ¿Qué? Julio quedó paralizado por un momento, pero rápidamente comprendió la situación. Maldita sea. Había una trampa. Julio se dio la vuelta instintivamente. Vio la expresión de Víctor. A diferencia de los demás, que estaban aterrorizados, Víctor lucía relajado. En ese momento, Julio se convenció de que Víctor era el delator. Román. Eres un maldito. Por tu estúpida codicia arruinas el plan. Julio levantó su arma, apuntando a Román. Detente. No te muevas. El coronel Manuel y el capitán de la primera compañía gritaron para que Julio se detuviera, pero él no escuchó. No fui yo quien te delató. Fue Víctor. Román estaba suplicando por su vida al traicionar a Víctor, pero Julio no se detuvo. Lo sé. Es tu culpa. Simplemente muere. Disparar. Van. Van, van. Justo cuando Julio disparó a Román, decenas de soldados abrieron fuego contra él. Nadie se mueva. Los residentes que se despertaron sorprendidos por el sonido de los disparos se enteraron de la situación y comenzaron a maldecir a Julio y a sus cómplices. Vaya. No saben agradecer nada. TSK, TSK, TSK. Si trabajaran duro así, podrían vivir bien, pero son unos idiotas. Los criminales eran Julio Cervantes, 5 soldados y 20 colonos. De ellos, Julio y Román estaban muertos, y las 5 familias de Víctor habían hecho como que participaban. Por lo tanto, de los involucrados en el crimen, sobrevivieron 14 colonos y 5 soldados. Les confisqué sus bienes, pero no tomé más medidas y les ofrecí condiciones benévolas. Si trabajaban durante 4 años como mineros, sin salario y solo recibiendo comida, se les perdonaría el delito. No tiene sentido llevar a 19 personas a la Ciudad de México para un juicio. Era una sentencia mucho más benévola que la que podrían recibir en un juicio formal en esa época, así que era mucho mejor para todos. Por cierto, esto estuvo realmente peligroso. Si Víctor no me hubiera denunciado, habría estado en una situación difícil. La próxima vez, no debo relajarme. Debo estar más alerta. Entendí que esta era una época en la que si te descuidas, pagas las consecuencias. Después de manejar el problema de los criminales, comencé a prepararme para regresar a la Ciudad de México. Las recompensas para los mineros también han disminuido. Ya es hora de volver. El capitán de la primera compañía y 15 soldados decidieron quedarse a proteger la colonia. Ellos eran los que habían decidido asentarse en Sacramento, y prometí ayudar a sus familias a unirse a ellos allí. Yo, el coronel Manuel, 30 soldados, 5 carpinteros, 2 jóvenes y un guía formamos un grupo que partió hacia la Ciudad de México. En el carro que habíamos traído, cargamos granos y herramientas agrícolas, además de las barras de oro. Habían pasado 8 meses desde que llegamos a Sacramento. Capítulo 11.
Durante el largo tiempo que el príncipe heredero estuvo en California construyendo una colonia pionera y regresando, sucedieron muchas cosas en México. Primero, Stephen Austin, el padre de Texas, se sorprendió por las duras condiciones impuestas por el lado mexicano, pero finalmente aceptó ante la actitud inflexible del emperador, quien básicamente dijo que si no le gustaba, no importaba. Después de resolver el problema de Texas, el emperador utilizó el pretexto de un escándalo de malversación durante la confiscación de propiedades de los peninsulares para reemplazar a algunos comandantes de las fuerzas regionales. Los comandantes convocados estaban furiosos, pero pronto no tuvieron más remedio que resignarse. Si se negaban, tendrían que luchar contra el ejército central, y si perdían, serían ejecutados. La justificación era sólida y no tenían la fuerza para luchar contra el ejército central, que ahora tenía más recursos. El emperador retrasó la promulgación de la Constitución hasta que se completara el reemplazo de los comandantes. Utilizó los bienes confiscados para pagar los salarios de los soldados y funcionarios, y comenzó a contratar más empleados para enviarlos a las provincias. En esta situación, los diputados republicanos condenaban a Agustín I con rabia, pero los ciudadanos no entendían por qué criticaban a un emperador que parecía estar haciendo su trabajo. Es una dictadura. Agustín I, detén la dictadura. ¿Qué están diciendo? ¿Qué tiene de dictadura que esté enviando funcionarios a las provincias para recaudar impuestos? Exactamente. No hay ninguna ley que diga que solo nosotros tenemos que pagar impuestos. Mientras el país se estabilizaba y México comenzaba a recaudar impuestos nuevamente en la Ciudad de México, surgieron rumores de que las provincias no estaban pagando impuestos. Naturalmente, la reacción de los ciudadanos fue de indiferencia. Si los diputados no hacen su trabajo, entonces es mi responsabilidad estabilizar el país. ¿Cuál es el problema? Su Majestad debe apresurarse a promulgar la Constitución para que podamos hacer nuestro trabajo. Entonces, simplemente acepta mis condiciones, ¿no es así? Esta situación continuó durante un año entero, tiempo durante el cual los comandantes provinciales fueron reemplazados, las cosechas de las haciendas confiscadas comenzaron a llegar. Y el emperador utilizó ese dinero para comprar minas de plata, lo que le permitió acuñar una gran cantidad de pesos y obtener considerables beneficios de señoreaje. México todavía tenía una enorme deuda nacional, pero la economía comenzaba a revivir lentamente y el emperador tenía ahora los fondos necesarios para expandir el ejército central. No creo que podamos resistir mucho más. Si esto continúa un año más, no habrá más monarquía constitucional ni nada por el estilo. ¿Estás diciendo que deberíamos aceptar la constitución del emperador? Eso le otorga demasiado poder. Es cierto. Y además, ni siquiera es un sistema federal. Dejemos el tema del federalismo a un lado por ahora, ya que incluso entre nosotros hay debate. Además, la propuesta de Agustini es técnicamente una monarquía constitucional. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿De qué lado estás? Los diputados republicanos ya no podían mantenerse unidos. Se dividieron en dos facciones, una que quería aceptar la propuesta del emperador y otra que quería resistir hasta el final. Ya hemos resistido todo lo que podíamos. Si seguimos demorando, la existencia misma del Parlamento podría verse comprometida. Los ciudadanos no están descontentos con el gobierno del emperador. Sai. Intentemos negociar lo mejor posible. Finalmente, los republicanos cedieron ante la propuesta del emperador. Aunque a Agustín I no le agradaba la idea de una monarquía constitucional, una conversación con su hijo le hizo comprender que el mundo después de la Revolución Francesa era completamente diferente. Su hijo mayor le insistió que la ola del liberalismo y republicanismo, una vez que comenzaba, no podía detenerse y que, al menos en apariencia, tenían que comprometerse con ellos. Así se redactó la primera Constitución del Imperio Mexicano, que se resumía en los siguientes puntos. El emperador ejerce la soberanía en nombre del pueblo. La religión oficial del Imperio Mexicano es el catolicismo romano.
El Parlamento será unicameral y sus miembros serán elegidos por votación. Los diputados tendrán un mandato de 4 años, con un máximo de 3 términos, hasta un total de 12 años. El Parlamento tendrá poder legislativo y la facultad de elegir al primer ministro, pero el emperador podrá ejercer el derecho de veto. El primer ministro puede proponer al emperador los nombramientos de los responsables de los distintos ministerios, pero el emperador podrá ejercer el derecho de veto. Y emperador tiene el poder de emitir órdenes ejecutivas para dirigir al gobierno. El emperador posee el poder militar y diplomático, pero para declarar la guerra debe obtener la aprobación de más de 2/3 del Parlamento. Cada estado es gobernado por un gobernador designado por el emperador, que gobierna según la Constitución imperial y las directrices del gobierno central, con un mandato de 8 años. Los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el emperador y tienen un mandato de 12 años. El emperador tiene la autoridad para destituir a cualquier funcionario público. Las enmiendas constitucionales requieren la aprobación de más de 2/3 del Parlamento y la autorización del emperador. ¿Llamas a esto monarquía constitucional? Esto es solo una monarquía constitucional de nombre. En realidad, es una constitución que le otorga al emperador el control total de todo. Aún así, hay votaciones y un sistema para reflejar las opiniones del Parlamento y del primer ministro. Sí, supongo que así es como empiezan las cosas, ¿verdad? Dentro del Partido Republicano, había división de opiniones respecto a la Constitución, pero Agustín I la consideraba una constitución generosa y excelente. Esto es una monarquía constitucional bastante decente. Ajá. Pasaron otros 6 meses, y el Parlamento eligió a un primer ministro, quien a su vez presentó al emperador las nominaciones para los ministros. El emperador revisó las nominaciones y aprobó solo a aquellos que le complacían. También nombró a los jueces de la Corte Suprema y a los gobernadores de los estados. Aunque la mayoría de las decisiones seguían la voluntad del emperador, el primer ministro y el parlamento ejercían una influencia considerable siempre que no contrariaran al emperador. Los partidarios de Agustín I, la Iglesia, los terratenientes y los diputados conservadores estaban satisfechos con la situación actual, y el imperio mexicano se estaba estabilizando. Sin embargo, a pesar de esta estabilidad, Agustín I tenía una preocupación: no sabía si su hijo, que había partido hacia California, estaba vivo o muerto, ni cuándo regresaría si seguía con vida. Querido, ¿no deberías enviar al menos al ejército para buscarlo? Está bien. Ya ha pasado 1 año y medio, ¿será que realmente le ha ocurrido algo? Su esposa, María, llevaba 1 año preocupándose por Jerónimo y regañando a Agustín I, y él también empezaba a inquietarse. Quizás fui demasiado apresurado en darle mi consentimiento. En ese momento, estaba tan emocionado por la idea de confiscar las propiedades de los peninsulares que lo olvidó, pero su hijo solo tenía 15 años. ¿No era demasiado joven para enviarle a trabajar hasta California? Agustín I lamentaba haber enviado a su primogénito tan lejos. En ese mismo momento, mientras el emperador y la emperatriz se preocupaban por su hijo mayor. Allí está la Ciudad de México. Habían pasado otros 5 meses. Tal como se había previsto al partir, el viaje completo tomó 1 año y medio. Con 294 libras de oro, puedo iniciar un negocio aún mayor. Tenía que compartir algo con los pioneros que seguían confiando en él y trabajando como mineros, pero incluso eso era una inversión. Había maneras de recuperar todo. Ejejeje. Dicen que los verdaderos ricos durante la fiebre del oro no fueron los que buscaban oro, sino los que comerciaban con ellos. Un ejemplo clásico de esto es Levi Strauss, quien fundó la primera marca de jeans del mundo. Levi Strauss abrió su tienda Levi Strauss & Co. en 1853, en plena fiebre del oro en San Francisco. Comenzó vendiendo diversos tejidos y tiendas de campaña con su familia, pero en 1871 desarrolló los primeros jeans con remaches, logrando su primer gran éxito.
Los jeans se extendieron hacia el este después de la Primera Guerra Mundial, logrando un éxito aún mayor, y después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en un fenómeno global gracias a la cultura del rock y la generación hippie, cosechando un éxito aún mayor. No solo fue un éxito triple, como un do de pecho en 3 niveles, además los remaches no son tan difíciles de fabricar. El éxito de los jeans no se debió al uso de la tela de mezclilla. De hecho, Levi's originalmente fabricaba sus pantalones con una tela de algodón resistente en lugar de mezclilla. El factor clave que llevó al éxito de los jeans fue el remache, un pequeño pasador de metal maleable utilizado para unir de manera permanente materiales delgados. En el caso de los jeans, se utiliza para fijar de manera permanente 2 o más piezas de tela. Esto no tiene comparación con simplemente coser con hilo, la durabilidad es de otro nivel. Si se colocan los remaches en las áreas donde se concentra la tensión, se refuerza la tela y se previenen los desgarros. Colocando estos remaches en los puntos de mayor estrés, como en los bolsillos delanteros y traseros, y añadiendo material adicional, se puede fabricar un pantalón resistente y práctico, ideal para usar como ropa de trabajo. Estos pantalones comenzaron a ganar una gran popularidad entre los mineros durante la fiebre del oro de California, y pronto se extendieron entre los diversos trabajadores manuales del oeste. Vendiendo alimentos, agua, alojamiento, ropa de trabajo, tiendas de campaña y picos en San Francisco y Sacramento ya sería un éxito. Además, yo estaré monopolizando las principales minas de oro, por lo que las verdaderas ganancias de la fiebre del oro serán para mí. En lugar de tener que organizar grandes expediciones, podría simplemente repartir tierras a los buscadores de oro, y así California se colonizará sola. Es posible que los conservadores no estén contentos con que la fiebre del oro haga que la gente se vaya, pero no seré yo quien reclute masivamente colonos, y dado que los rumores del oro ya se han difundido, nadie podrá culparme por la afluencia de personas hacia California. Para empezar mi negocio a gran escala, he traído a 5 carpinteros desde California. No era mi plan original. No puedo manejar el negocio solo. Especialmente cuando estoy intentando llevar a cabo varios proyectos simultáneamente. Así que necesito encontrar personas que trabajen por mí. Si fuera solo por competencia, lo mejor sería buscar talento en la capital o en el extranjero. Eso era lo que planeaba hacer al principio, pero luego cambié de opinión. Julio Cervantes. Aprendí de él. El trabajo debe hacerse con personas de confianza. No se puede confiar a ciegas en alguien que no se ha conocido personalmente. Por eso busqué entre los pioneros, las personas con las que más tiempo he pasado desde que llegué a este mundo. De entre 30 carpinteros, seleccioné a los 5 más fiables e inteligentes. No necesariamente tenían que ser carpinteros, pero la mayoría de los que trabajaron conmigo de cerca lo eran, así que no había muchas opciones. En realidad, quería traer al maestro carpintero Andrés, pero era imposible ya que actuaba como una especie de líder en la colonia. Además de ellos, traje a 2 jóvenes a Ciudad de México. Después de ofrecer favores a Andrés, el maestro carpintero que tanto me ayudó, y a Víctor, quien delató los planes criminales de Julio, ambos me pidieron que educara a sus hijos. Ambos jóvenes tienen 17 años, como yo. Planeo enviarlos a la universidad. Mientras organizaba mis pensamientos, estábamos entrando en Ciudad de México, cuando de repente aparecieron unos soldados. Su Alteza, Su Majestad ha ordenado que lo traigamos de inmediato. ¿Sabes cuánto ha estado preocupada tu madre? Agustín I estaba claramente estresado porque había tardado más de lo esperado en regresar y me regañó. No importa. Ahora que has regresado sano y salvo, todo está bien. Mi madre, que evidentemente estaba muy preocupada, me abrazó a pesar de que ya no era un niño, acariciándome la cabeza. Bueno, pensándolo bien, en esta época no había forma de saber si alguien estaba vivo o muerto, y su hijo de tan solo 17 años estuvo fuera casi 1 año y medio. Supongo que fui un mal hijo. Si consideramos mi posición como príncipe heredero,
Incluso yo puedo admitir que fue una decisión arriesgada. Pero era algo que tenía que hacer. Es mejor cambiar de tema. Lo siento. Traté de regresar antes, pero me retrasé porque encontramos oro cerca de la colonia y me quedé para extraerlo. ¿Qué? ¿Oro? Sí. California está llena de oro. En 8 meses extrajimos 294 libras. Vaya. Eso es impresionante. Le mostré el contenido del carro que había traído al palacio. Nada menos que 98 lingotes de oro de 3 libras. Incluso Agustini quedó asombrado por el brillo dorado. Oh, impresionante. Veo que hubo una buena razón para tu retraso. Hijo. Aún así, no vuelvas a ir a California. Mi madre estaba preocupada de que volviera a irme a California. No te preocupes, querida. Nuestro hijo pronto ingresará a la academia militar. Sí, no te preocupes, ¿qué? ¿Por qué te sorprendes? El emperador también es el comandante en jefe del ejército imperial. ¿Acaso creías que el príncipe heredero del imperio no necesitaría saber sobre el ejército? Pero ya he estado en el ejército una vez. Una vez es suficiente, ¿no? Aunque fue en mi vida anterior. Padre, creo que estoy más hecho para la administración que para el ejército. Podemos lograr la prosperidad del país a través del desarrollo empresarial y territorial, ¿no es así? Silencio. No te estoy diciendo que vivas toda tu vida como militar, pero debes graduarte de la academia militar. Es una orden. Agustín I me miró con una expresión seria. No importaba lo que dijera, no cambiaría de opinión. Entendido, padre. Ese fue el momento en que todo el plan que había elaborado durante los últimos 5 meses comenzó a desmoronarse desde el principio. Capítulo 12. Aunque lo que salió mal en el plan fue desafortunado, esperaba que algo saliera de esa manera. Después de todo, no todo en la vida funciona según lo que uno desea. De todas formas, no tenía pensado ir personalmente a California, y ya que traje gente en la que confío, decidí revisar todo el plan. Rápidamente completé las tareas que debía realizar antes de ingresar a la escuela militar. Primero, envié a los 2 que me pidieron educación a la universidad. A Diego Luis lo envié a la universidad más prestigiosa de México, la Real y Pontificia Universidad de México. Me quedé perplejo al comprobar el plan de estudios mientras pagaba las matrículas. No tienen facultad de administración de empresas. Solo tienen teología, derecho, medicina y arte. Además, la facultad de arte no enseña lo que yo pensaba, sino las 3 artes liberales medievales, gramática, retórica y lógica. Dentro de esas opciones, lo más útil parecía la facultad de arte, así que envié a Diego Luis allí. Pero incluso allí, 1/3 del plan de estudios está relacionado con la religión. ¡Qué desperdicio de dinero! Eso deberían enseñarlo en la facultad de teología, no en otra parte. En esa época, la mayoría de las instituciones educativas en México eran dirigidas por sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, lo que naturalmente impregnaba todo con un fuerte tono religioso. Sergio Ortega, que estaba interesado en la tecnología, no pudo ser enviado a la Real y Pontificia Universidad de México. Después de investigar, descubrí que el Real Seminario de Minería, una institución que enseñaba ingeniería y ciencias durante la época colonial, había cerrado durante la Guerra de Independencia. Le propuse a mi padre que reabriéramos esa escuela, ya que la minería era una de las principales industrias de México y nuestra situación financiera nos lo permitía. Así fue como envié a Sergio Ortega al Colegio de Minería, que fue reabierto. La secularización de la educación debe impulsarse urgentemente. Si no lo hacemos, no habrá futuro para la educación ni la ciencia en este país. Por ahora, tenía que aguantar, pero me enfurecía ver que más del 30% del plan de estudios de las facultades no teológicas estaba relacionado con la religión, especialmente cuando estaba pagando matrículas.
Por el bien del desarrollo de la ciencia y la tecnología, tenía que hacerlo. Añadí el punto, secularización de la educación, a mi plan. Asigné diferentes tareas a los 5 carpinteros que traje a Ciudad de México. Ya les he explicado en detalle durante el viaje hacia Ciudad de México los negocios que vamos a realizar en adelante, pero como me iré a la escuela militar, donde no podré supervisarlos directamente, les recordaré una vez más. A pesar de haber pasado 5 meses de viaje explicándoles en detalle qué tipo de negocios haríamos y qué estrategia seguiríamos, debido a que no podía supervisarlos personalmente, decidí recordarles una vez más los detalles. Emilio, compra tierras en la región de Las Truchas, en el estado de Michoacán. Las Truchas, en el estado de Michoacán. Lo tengo presente. Así es. Compra esas tierras, verifica si hay una mina de hierro, y si la encuentras, comienza la extracción. Luego, vende las herramientas agrícolas y de minería que fabriques con el hierro extraído. Sí, señor. El primer negocio era sentar las bases para construir una red ferroviaria. El primer ferrocarril del mundo será inaugurado el próximo año, 1825, en Inglaterra. Después de eso, en un intervalo de entre 2 y 5 años, se inaugurarán en Estados Unidos, Francia, Alemania y Rusia, casi al mismo tiempo. Esto se debe a que el principio del motor de vapor ya es ampliamente conocido, y con el conocimiento del concepto de ferrocarril, es relativamente simple construir los primeros trenes, aunque de manera rudimentaria. El ferrocarril es uno de los principales temas tratados en la ingeniería civil, por lo que ya conocía el sistema ferroviario. Sin embargo, se necesitaba un gran capital y capacidad de producción de acero para desarrollarlo. Con ese fin, planeaba comprar y desarrollar constantemente minas de hierro y fabricar herramientas agrícolas y de minería, cuya demanda sería enorme durante la próxima fiebre del oro y la era de los pioneros. Para generar capital. Las Truchas es una de las mayores minas de hierro de México, descubierta en la historia original, y también es una de las más grandes del mundo. Aunque no es un terreno vacío en esta época, la mina de hierro aún no ha sido descubierta, por lo que podríamos comprar el terreno a un precio bajo. Ramón, asegúrate de establecer una red de suministro constante de algodón. Una vez que la red esté asegurada, fabrica ropa de trabajo resistente y tiendas de campaña utilizando un producto llamado remache, como te mencioné antes. Sí, señor. El segundo negocio era el que realizó Levi Strauss en la historia original. Las tiendas de campaña eran esenciales en la era de los pioneros y la fiebre del oro, y la ropa de trabajo resistente y práctica se vendería bien en cualquier parte, incluso fuera de la fiebre del oro. Alfonso establece estaciones de relevo en puntos estratégicos desde Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz y comienza un servicio de transporte con diligencias. Empieza con las ciudades con mayor volumen de mercancías y luego expándelo hasta California. Sí, señor. El tercer negocio era el que realizó Wells Fargo en la historia original. En esta época, los viajes de larga distancia siempre conllevaban el riesgo de ataques de bandidos, lo que convertía el envío de mercancías en un negocio de alto riesgo y altos beneficios. Wells Fargo comenzó ofreciendo servicios de mensajería para correos, oro, alimentos, etc., y servicios de transporte de pasajeros durante la fiebre del oro. Más tarde, ofreció servicios financieros y creció hasta convertirse en uno de los principales bancos minoristas en el oeste de Estados Unidos, posicionándose como uno de los 4 grandes bancos del país. En el México de esta época, no existían empresas que ofrecieran tales servicios, y solo había un rudimentario servicio postal que conectaba algunas ciudades. Planeaba expandir este negocio a nivel nacional para proporcionar servicios logísticos y financieros en todo México. Hernando contrata trabajadores en Ciudad de México, construye restaurantes y alojamientos en Sacramento y administrarlos. Además, mientras estés en Sacramento, paga los salarios a los trabajadores de mi mina de oro cercana y sigue desarrollando la mina. Sí, señor.
El cuarto negocio consiste en desarrollar las minas de oro de Sacramento y dominar el comercio. No se trata tanto de una preparación para el futuro, sino más bien de un negocio puramente destinado a generar flujo de caja. Durante la fiebre del oro traerá enormes beneficios, aunque los ingresos disminuirán con el tiempo, seguirá siendo una vaca lechera constante. Isidro reúne un pequeño grupo de pioneros para colonizar la nueva ciudad llamada San Francisco, como te mencioné antes. Construye allí restaurantes y alojamientos para atender a las personas que vengan por la fiebre del oro, y asegúrate de tomar el control de las minas de oro más rentables. Como todo el terreno ya es mío, simplemente ignora las minas que no sean rentables. Sí, señor. El quinto negocio es una versión del cuarto, pero en San Francisco. Invertí todo el oro que traje de California en estos 5 negocios. Emilio, Ramón, Alfonso, Hernando, Isidro. Llamé a cada uno de ellos por su nombre, mirando a sus ojos mientras les estrechaba la mano. Les prometo, bajo mi honor, que cumpliré todas las promesas que les hice en California. Estos negocios son el comienzo del desarrollo de nuestro imperio mexicano. Desde su perspectiva, habían viajado arduamente hasta California, sufriendo para establecer asentamientos e incluso construir casas, y sus familias ya estaban en California. Convencerlos de que dejaran sus asentamientos para regresar conmigo a Ciudad de México no fue fácil. Sin embargo, después de haber trabajado conmigo y haber sido testigos de mis capacidades, aceptaron mi promesa de un futuro brillante y decidieron seguirme. Como un gesto hacia aquellos que temporalmente se separarían de sus familias, confié sus seres queridos al capitán de la primera compañía de la Guardia y al maestro carpintero Ortega, quienes permanecerían en Sacramento. Para iniciar un negocio, se necesita capital. Personalmente coloqué en sus manos una bolsa llena de lingotes de oro. Aunque no les di todo de una vez, solo el capital inicial ya era una suma considerable. Señor, no puedo creer que confíe tanto en nosotros. Haremos todo lo posible. Lo lograremos, sin falta. La escuela a la que asistiré a partir de ahora es el Heroico Colegio Militar. Traducido literalmente, significa Universidad Militar Heroica. Este nombre, que suena algo infantil desde una perspectiva moderna, es en realidad la Academia Militar fundada por Agustín I de enero de 1822, el año en que ascendió al trono. A pesar de muchos altibajos, esta academia ha sobrevivido hasta el México moderno. Usar el edificio del Tribunal de la Inquisición como escuela. La academia ha encontrado su primer hogar en el imponente edificio colonial que alguna vez albergó el Tribunal de la Inquisición en México. Mientras exploraba la escuela, escuché una tos a mi lado. Ejem. Su Alteza el Príncipe Heredero, soy el General García Conde, director de esta escuela. Ah, General Conde, es un placer. En la escuela, por favor, trátame como a un estudiante más. Te lo ruego. Ajá, de acuerdo. Parecía bastante incómodo ante la idea de enseñar al príncipe heredero como un simple estudiante. Entonces, permíteme presentarte a tu instructor asignado, el capitán Barrios. Me llevó con el capitán Barrios, uno de los instructores de primer año. Saludos, Su Alteza. Soy el capitán Barrios, su instructor asignado. Según tengo entendido, desea que lo traten como a cualquier otro estudiante. ¿Es correcto? Con su rostro severo, sus músculos enormes que parecían fuera de lugar en una época anterior al fisicoculturismo, y su tono directo, era el típico macho alfa. Oh. Esto no pinta bien. Sí, así es. Sonrió y de repente gritó. Entonces, tienes 5 minutos para cambiarte a este uniforme y reunirte en el campo de entrenamiento. Sí. Sabía que algo andaba mal. Campo de entrenamiento. Bien, ahora haremos una prueba de resistencia física. Espero que no pierdan ante el estudiante transferido, que ha ingresado con 3 meses de retraso, ¿verdad, Lorenzo? No perderemos. Los que pierdan, serán castigados. ¿Entendido?
Sí. En marcha. Ajá. Ajá. Jerónimo pensó que no estaba tan mal como esperaba. Después de todo, los últimos 5 meses de caminatas rápidas durante largas distancias le habían mantenido en forma. Ajá. Ajá. ¿Acaso hay personas que se están agotando antes que yo? La prueba de resistencia incluía una variedad de ejercicios que empujaban a los cadetes hasta sus límites. Eso es todo lo que tienen. Ajá. Ajá. El capitán Barrios estaba sorprendido. Incluso los cadetes que llevaban entrenando 3 meses comenzaban a desfallecer en ese punto. Sorprendentemente, el príncipe heredero seguía resistiendo. ¿Cómo es posible que el príncipe tenga tanta resistencia? ¿Habrá recibido algún tipo de entrenamiento especial? Hasta aquí. Esto ya no tenía sentido. El propio príncipe había pedido ser tratado como un estudiante más, así que el capitán planeaba presionarlo un poco para entrenarlo bien, pero ahora parecía que los otros cadetes serían los que se sentirían derrotados. Los que se rindieron antes que el cadete transferido. Mejor prepárense para lo que viene. Los cadetes, al ver el rostro furioso del capitán Barrios, palidecieron. La prueba de resistencia había terminado. Los cadetes, después de haberse duchado, estaban tumbados en los dormitorios, agotados. ¿Tienes buena resistencia, eh? Parece que entrenaste bastante antes de venir. Era el cadete que había sido llamado Lorenzo por el instructor antes de comenzar la prueba. Bueno, algo así. Soy Lorenzo Torres. ¿Y tú? Lorenzo, quien parecía tener una personalidad animada, extendió la mano para presentarse primero. ¿Será que el instructor no les ha dicho nada? Vaya mal gusto. Le estreché la mano mientras decía mi nombre. Soy Agustín Jerónimo Iturbide. ¿Qué? El silencio invadió el lugar. Todos en el dormitorio, que hasta entonces estaban ocupados con sus propias cosas, detuvieron lo que estaban haciendo y se quedaron quietos. Su Alteza, el príncipe heredero. Lorenzo, que había quedado congelado con la mano aún estrechada, se apresuró a inclinar la cabeza. No, no es necesario. Mientras estemos en esta escuela, trátame como a cualquier otro compañero. ¿De verdad? Sí. Después de la graduación las cosas cambiarán, pero por ahora, somos compañeros. Vaya. Esto es totalmente diferente a lo que me imaginaba. ¿Qué pensabas? ¿Qué sería superautoritario? No es eso. Es solo que no esperaba que fueras tan cercano, y que además tuvieras tanta resistencia física. Y de alguna manera, terminé ejercitándome. Montar a caballo era tan incómodo que la mayor parte del tiempo durante el viaje preferí caminar. Caminé a paso rápido, así que probablemente hice ejercicio aeróbico de intensidad moderada unas 5 horas al día. Además, en California trabajé físicamente casi todos los días, lo que hizo que mi cuerpo cambiara bastante en el último año y medio. Tú también tienes buena resistencia. Mientras muchos cadetes ya estaban agotados, Lorenzo aún parecía lleno de energía. No era casualidad que el instructor mencionara su nombre. Probablemente, este tipo era el mejor de los cadetes de primer año. Al ver que Lorenzo y yo conversábamos sin problemas, los demás compañeros también se acercaron. ¿Seguro que podemos hablarte con confianza, sin formalidades? ¿Es cierto? Sí, claro. Trátenme igual que a los demás. Bueno, encantado. Soy Eduardo Vega. Es un loco por las armas. Lorenzo se metió en la conversación. ¿Loco por las armas? Parecía una persona normal. Sí, pasa todo el día desmontando y ensamblando rifles. Es un caos. Me pregunto qué hará si llega a romper uno. Solo desarmo los rifles para ver si puedo mejorarlos, como futuro oficial del ejército. El problema es que lo haces casi todos los días. Y vaya, parece un entusiasta de las armas de esta época. No es mala idea invertir tiempo en armas,
ya que estamos en la Academia Militar. Después de todo, mejorar las capacidades de defensa será una tarea imprescindible. España intentará invadir de nuevo en 1829, la Guerra de Independencia de Texas será en 1835, Francia invadirá en 1838, la Guerra de los Pasteles. Y la guerra entre Estados Unidos y México será en 1846. El futuro de México está lleno de invasiones externas. Es probable que la independencia de Texas no ocurra si cambiamos las condiciones de asentamiento. Ahora está bajo la gestión de un funcionario mexicano y hemos mezclado a los colonos estadounidenses y mexicanos. Tampoco es probable que ocurra la Guerra de los Pasteles, en la que Francia invadió usando como pretexto las pérdidas económicas de sus ciudadanos. A diferencia de la historia original, donde Agustín I fue derrocado en solo 10 meses y el país cayó en una guerra civil por la lucha de poder, en este mundo, Agustín I está consolidando el control del gobierno y fortaleciendo la supervisión en las provincias. Pero si Estados Unidos interviene en Texas, todo podría cambiar. Francia también podría encontrar otro pretexto para exigir dinero. Después de todo, los pretextos no son más que eso, la verdadera razón de las invasiones es que México carece de poder. El desarrollo de los negocios y la expansión territorial son importantes, pero también lo es fortalecer el ejército mexicano. A mí también me interesan las armas. ¿Has encontrado alguna manera de mejorar los mosquetes? Tengo algunas ideas. ¿Ideas? Tal vez venir a la Academia Militar podría ser una bendición disfrazada.